es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Un gusto recibirlos en el programa Entrevistas. Hoy tenemos dos invitados, ambos experimentados en materia de aeronáutica. Tenemos a Yori Angulo, que él trabaja en el exterior en mantenimiento de aviones. Es inspector de aviones con muchos años de experiencia, y estamos con el capitán Stanislao Finfera, quien también ha trabajado en la Fuerza Aérea y piloteado aviones civiles con mucha experiencia. A ambos les doy la bienvenida, y está claro que el tema está relacionado con accidentes aéreos, está relacionado con cielos abiertos, está relacionado con este servicio que es tan importante para el país. A tiempo de darles la bienvenida, quisiera preguntarles, después del accidente del 27 de febrero, este Hércules que aterriza en circunstancias aún no completamente esclarecidas en la ciudad del Alto, el que traía los billetes, y los billetes volaron por el aire, después fueron incendiados y crearon un problema político en el país. Bueno, los pilotos sobrevivieron, pero ni bien salieron del hospital, la justicia ordinaria los ha acusado, la fiscalía, de homicidio culposo. Uno está preso, el otro está con arresto domiciliario, y el tercero pues está esperando que el juez diga cuál es su destino. ¿Les parece correcto? ¿Se usa que después de un accidente los sobrevivientes pasen a la justicia ordinaria? Quisiera empezar con Stanislao, tu experiencia en el país, capitán. Bueno, Amalia, un gusto. Gracias por la invitación. Un gusto compartir con Yori. Respeto mucho su capacidad profesional y además la experiencia que tiene sobre aeronáutica. Mira, Amalia, el tema es muy delicado y tremendamente complicado a la vez. Primera vez que yo veo en el mundo entero de una sanción de ese tipo, porque como algunas veces escuché diversas opiniones, especialmente las de Yori, nadie va a venir a tener un accidente en forma voluntaria, sería pues un suicidio, ¿verdad? Entonces, aquí hay dos cosas muy fundamentales que quisiera explicarlas en las palabras más fáciles de poder entender. En Bolivia hay la nomenclatura que es Charlie Papa, designación por la OASI de las matrículas, o comparemos con las placas automovilísticas, ¿ok? Entonces, este avión llevaba FAB 81, y Charlie Papa significa que tienen toda la aviación civil, ¿correcto? Entonces, las operaciones militares se diferencian justamente por eso, porque uno lleva la matrícula FAB y la otra lleva la matrícula Charlie Papa. Cuando está uno con la matrícula Charlie Papa, quiere decir que está bajo las normas instituidas por la OASI, y está a través a las direcciones de aeronáutica civil de los que están signatarios en la OASI. La OASI tiene su base en el Canadá. Y esta situación es la que regula todas estas situaciones existentes. En DGAC existe un departamento de faltas y sanciones, pero nunca se ha visto, nunca en la historia de Bolivia y en el mundo, que yo sepa que a alguien que ha tenido un accidente lo tomen preso, sin previa siquiera análisis. O sea, yo puedo entender que los abogados, los fiscales son expertos en su materia, pero yo quisiera preguntarle a uno de ellos qué conoce, si cuántos motores tiene un Boeing 737, un Hércules o un 747, en fin, cualquier tema de lo que significa la parte técnica operativa, de lo que significa el estar en actividad aérea. Entonces, nuevamente repito, yo he tenido alguna vez alguna experiencia de dar alguna declaración al respecto,
y pues ellos no tienen la idea de lo que significa la aeronáutica, ¿no? Está bien que sepan las leyes. Además, cuando se habla de Charlie Papa, como había hecho la diferencia, y Fuerza Aérea, o TAM, o FAB, digamos, en este caso, le recuerdo a Amalia que hace años ha existido el Tribunal de Justicia Militar, y eso lo sabe todo el mundo. ¿Y qué ha pasado últimamente? Lo único que ha sucedido en esos 20 periodos o 20 años de periodo anterior de los gobiernos, y sabe a lo que me refiero, han hecho desaparecer esto. A los militares los han puesto solamente como para tenerlos ahí al frente y después respaldarse y dar falsos golpes de Estado y emitir criterios. Yo no quisiera entrar en el campo político, pero sin embargo, los militares siempre eran juzgados a través del Tribunal de Justicia Militar. Y hoy en día... Si me permite, capitán, el tema es que aquí no hay una falla militar, ¿no? No hay contrabando de armas, no hay un acto de indisciplina militar, ni siquiera para ser juzgado en una instancia, en un tribunal militar. El tema es, ¿pueden los pilotos de un accidente ser juzgados en la justicia ordinaria o militar? Hay instancias internacionales para esto. Y la otra pregunta es, ¿cómo se puede, y esa es la pregunta para Jory, cómo se puede saber las causas de un accidente si todavía no investigaron la caja negra? Muy buena pregunta, Amalia. Evidentemente, yo he hecho también alguna observación. ¿Cómo puede llegar a una conclusión ya sin antes saber? Que mucha gente se fija que lo que ha pasado después del accidente. Ha aterrizado mal, que había hielo, etcétera, etcétera. Pero no se ponen a pensar qué había antes, qué es lo que pasó antes. Y eso es bien importante. No es lo que pasó después, sino lo que pasó antes. Estaba yo calculando, por ejemplo, que estos pilotos podrían haber tenido la fatiga, que nadie cuenta, porque ellos han volado, dicen, 4 vuelos antes, y si bien en las leyes militares o en las operaciones militares no hay fatiga, pero ellos no son humanos antes que militares. Han podido estar en fatiga y haber ocurrido el accidente. Ahora, lo que está diciendo Tani es completamente cierto. Antes había el tribunal militar. O sea, vamos a hacer en ese acápite, si bien no hay ahorita el tribunal militar, han hecho desaparecer. Por eso la justicia ordinaria está metiendo las manos en este asunto. Voy a recordarte qué es lo que pasa acá en Estados Unidos. Cuando hay una falta, los primeros que te convocan son la FAA, lo que se llama la Aviación Civil Federal, que son los encargados de regular las leyes, incluso en el mundo. Ellos te convocan y si ellos ven que hay una falta, te transmiten a lo que se llama el Security Transportation Board, a la oficina de transportes. Y este ente es un ente independiente que te puede declarar culpable o inocente de acuerdo a las investigaciones que se han hecho. Pero jamás en la vida he visto que alguien vaya a la cárcel por un error. Y lo que estamos haciendo, Amalia, es cometiendo un precedente tan grave, pero tan grave, que muchas aerolíneas no van a querer venir a Bolivia, porque sus pilotos pueden cometer un error y los pueden meter presos. Estamos haciendo que mucha gente no quiera estudiar aviación, o no solamente no quiera estudiar aviación, sino carreras como controladores aéreos, como gente, despachadores aéreos, porque pueden cometer errores. Esto es una aberración jurídica. Si el Ministerio Público interviene en un accidente, es para precautelar a las víctimas. En este caso, a los que han sufrido las muertes de sus familiares o mutilaciones, etc. Pero si ellos llegan a una conclusión de que el piloto tuvo la culpa, y no estoy adelantándome, ¿qué le vas a pedir resarcir si esa pobre te va a tener que vender su casa, su auto, su moto para defenderse? Esto es una aberración jurídica. Dejemos que el sicariato judicial meta las manos también en la aeronáutica, Amalia. No tiene ningún sentido. Estamos causando un precedente gravísimo para el país. No sabemos si hubo error humano,
mientras no se conozca el resultado del análisis de la caja negra, no se puede decir qué causó el accidente. Tal vez fueron muchos factores. Tal vez el piloto no solo no cometió error, sino que hizo todo lo posible por salvar muchísimas vidas humanas. Porque si ese avión entraba a la urbanización, a las urbanizaciones en el Alto, eso hubiera sido una tragedia absoluta. No sabemos, ¿no? Pero al margen de que no se sabe, no es de la competencia, me parece, de la justicia ordinaria discutir esto. Tienes razón, Yori. Si hay víctimas, las víctimas necesitan resarcimiento. ¿A quién le piden? ¿A los pilotos? No, a la empresa, ¿verdad? Que tiene un seguro para esa materia. Ese es un tema civil entre la empresa y las víctimas. Eso debe ocurrir en todas partes del mundo, pero no tiene nada que ver con los pilotos. Exactamente, y te digo, si hay un juez que va a estar en el juicio, el juez que, como dice Tani, a quien respeto mucho la trayectoria que tiene, él es muy respetado en la aviación civil y militar, si un juez va a meter las manos en esto, ¿bajo qué criterio? Va a tener que asesorarse de gente que sí sabe de la materia. Hasta que se asesore, esta gente puede estar en la cárcel por años. ¿Y qué tal si resulta que es inocente? Y como tú dices, a lo mejor es un héroe que ha evitado más muertes. No lo sabemos. No podemos meter a la gente a la cárcel así, Amalia. ¿Quién tendría que intervenir? ¿Hay un sindicato de pilotos? Le pregunto al capitán Fifera. Y justamente ese es el tema neurálgico, Amalia, que Fuerza Aérea no está regulado, no está con las regulaciones respaldadas por la OASI, porque Fuerza Aérea tiene sus reglamentaciones internas y no se basa. He escuchado hablar del capítulo, perdón, del anexo 13. La DGAC, por ejemplo, en Bolivia tiene su departamento de faltas y sanciones. Y ahí se ventilan, obviamente, y se respaldan con los convenios internacionales. Entonces, mucho menos podría acudirse a una asociación de pilotos o un respaldo de este tipo, porque la aviación militar, y lamentablemente este avión estaba con matrícula militar, ha sido operado con pilotos militares. Lo que sí estoy de acuerdo es que no se puede dar y hacer juicio de valor sin antes haber hecho un análisis. El planteamiento de Yori estoy totalmente de acuerdo. O sea, ¿qué ha sucedido antes? ¿Cuánto de combustible ha llevado? ¿Qué tipo de carga? El piloto no sabe finalmente qué es lo que está llevando o cuánto peso de carga, etcétera. Las condiciones meteorológicas, cuáles son las que estaban en ese momento del aterrizaje, en fin. Pero poder respaldarse en este momento la aviación militar en una parte civil, por decir algo, no es lo correcto, pero tampoco, y es una aberración lo que están haciendo la justicia boliviana, no es posible que ingresen de tal forma a la aeronáutica sin conocimiento alguno. Hay legisladores, hay gente que tiene mucho conocimiento en aviación en Bolivia. Uno de los de los personajes más lúcidos y además con mucho respaldo y conocimientos, el doctor Jorge Valle. Él es experto en derecho aeronáutico. Sería bueno consultar con esa clase de gente, pues tener las cosas muy claras para poder emitir un juicio de valor, Amalia. Aquí me parece que el que tiene que defender a los pilotos y sacarles de la justicia ordinaria y esperar los procedimientos y en los análisis, etcétera, es la propia Fuerza Aérea, ¿verdad? Otro asunto, al margen de los pilotos y del accidente mismo, es la indemnización a las víctimas. Esa es otra cosa. Es así, puede ser materia civil, que es una demanda de las víctimas, si es que hubiera, en contra de la empresa, en este caso la Fuerza Aérea o la empresa aseguradora. Ese es otro bollo, eso es plata.
Aquí estamos hablando de los pilotos, de quienes conducían este avión, en un accidente que no ha sido esclarecido. Todas son especulaciones. Entonces tienen que haber expertos, tiene que esperarse la caja negra, que entiendo dura un año ese estudio. Por algo lo mandaron a Estados Unidos. Ese informe tiene que volver y sobre esa base se hará más la declaración de los pilotos, etcétera, etcétera. Se establecerán las causas, etcétera, para establecer las causas, para corregirlas, no para meter preso a los pilotos. Exactamente, Amalia. Este debería ser el procedimiento, ¿no? En cualquier accidente. Han sucedido muchos accidentes en nuestro país. Últimamente, por supuesto, se ha visto el del Citation, se ha visto el Hércules, y bueno, pero ninguno de esos, y nadie tiene, creo, la potestad de poder agarrar y poder juzgar, y menos pues meter preso a los pilotos, ¿no? Eso, sinceramente, es algo que no se ha visto nunca en el mundo entero. Amalia, estamos peor en lo que significa el país, en un retroceso tremendo, en lo que significa la justicia, que es la justicia lo que se está viendo claramente, qué es lo que hace y deshace con el país, Sí. ¿no? Los fiscales y el juez han tratado esto como un accidente de tránsito, ¿no? Como si fuera la flota Copacabana accidentada y entonces no les parece exactamente igual. Han agarrado un poco el código de tránsito para procesar a los pilotos. Es una vergüenza, es una vergüenza. Quisiera pasar a otro tema. El monopolio de transportes aéreos bolivianos, que también es militar, yo no sé quién les dio el monopolio del transporte de carga, pero he recibido un montón de quejas que como es monopolio, hacen lo que quieren con la mercadería, la dejan botada, la entregan mucho tiempo después, no importa el perjuicio, nunca responden por los daños, ya sea por atrasos o por daño de la mercadería. ¿Es esto normal en otros países? ¿Quién hace el tráfico aéreo de carga? Bueno, si me permites, este es un tema Claro. que sí, es un tema que yo lo vengo denunciando de hace mucho tiempo atrás. Todos hablan del monopolio de pasajeros, pero nadie habla del el monopolio de transporte de carga. Mira, Amalia, yo me voy a adscribir a tu entrevista que tuviste con Rodrigo Paz, donde él hablaba del combustible. Este es un negocio millonario y este también es un negocio millonario, muy millonario. Porque, mira, yo estaba haciendo investigaciones sin números, Amalia. El transporte de aéreo de carga está manejado por el TAB, que es Operación Civil Militar, no, eso no entiendo. Ya cuenta con un avión en McDonnell Douglas DC-10, ya tiene 36 años de antigüedad, ya. El costo operativo por hora es más o menos $18,000, cuando la competencia está volando con $8,000. En el mundo solamente existe 5 aviones de ese tipo, 3 aviones que son tanqueros, que los han vuelto contra incendios, un avión que es un hospital odontológico de alguna ONG y este avión militar. Entonces, lo que tú acabas de decir es exactamente lo mismo. Ellos tienen el monopolio, escogen la carga para venir, la que más urgente, tú te puedes quedar clavado. Y cuando hablo de costos, el costo que ellos tienen tan alto, ¿quién lo está pagando? Lo están pagando pues los consumidores, ustedes. Además de eso hay que añadir que ese avión viene cargado de Miami, pero casi se va vacío a Miami porque nosotros no exportamos nada. Entonces hay que cargarle encima a esto. Y esto se debe, Amalia, tanto BOA como el TAB, vienen porque Bolivia no está adscrita a un convenio que es del 2006 de Ciudad del Cabo, que si quieres lo vamos a profundizar. Sí, para que me lo digas en 2 líneas, ¿no? ¿Por qué es importante ese convenio? Bueno, este convenio es sumamente importante, mi querida Amalia, porque este convenio hace que las empresas que quieran invertir en Bolivia, ellas estén protegidas bajo este convenio que prevé que cualquier nacionalización o accidente de motores o aviones
la justicia ordinaria, volvemos a la justicia de Bolivia, no sea la que arbitre estos conflictos, sino un ente que sea imparcial en el exterior. Lo mismo que pasa con yacimientos, o sea, hago la misma comparación. Ninguna compañía va a venir en Bolivia hasta que no cambien la ley de hidrocarburos que le quita a la competencia, a la justicia boliviana de ser los que sean los árbitros en caso de un conflicto. Es por eso que los aviones de BOA son tan viejos, porque ningún leasing o leisure va a venir a dar los aviones con el riesgo de que se los quiten. Y yo siempre me he preguntado quiénes son los dueños. Para empezar, BOA no tiene aviones. O sea, tiene 1 o 2, creo. ¿Ya? Y te digo, ¿quiénes son realmente los que han invertido su dinero en BOA? Te voy a contar algo que me ha pasado. Hace muchos años me llamaron de Bolivia y me dijeron, ¿puedes averiguar si nos pueden alquilar los aviones antes de que se cree BOA? Y le dije, sí, voy a averiguar. Y averigüé. 3 compañías me dijeron, sí, no hay problema, les alquilamos. Cuando le dije Bolivia, ninguno quería alquilarme. ¿Quién fue? La compañía que se arriesgó a alquilar los aviones a BOA. Y esto hace además que nuestro costo operativo, tanto en el alquiler de los aviones y tanto además de eso, en los seguros sea más alto. O sea, ¿te das cuenta? Los costos suben más. ¿Y quién paga todo eso? El público boliviano, Claro. Nosotros los clientes. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué no quieren alquilar a Bolivia? ¿Por qué son renuentes a llegar a Bolivia? ¿Por la ley? Porque no estamos en el convenio de la Ciudad del Cabo del 2006. Así de simple. Capitán, ¿usted qué dice del monopolio del TAP? Eso encarece costos, encarece transporte, limita exportaciones, importaciones. Mire, Amalia, decía Yori que no entiende por qué es militar y civil TAP. Yo le comento con conocimiento de causa, es una empresa descentralizada de Fuerza Aérea, ¿ok? Como hay el TAP y también existe aerofotogrametría. Entonces, esa descentralización es justamente lo que hace rato intentaba explicar un poco. TAP funciona con Charlie Papa, con CP, y tiene que cumplir todas las regulaciones. Está inscrita en la IATA, que es la Organización Internacional de Transporte Aéreo. Entonces, tiene que basarse en todas esas reglamentaciones. Al ser descentralizada de Fuerza Aérea, es más, TAP tiene pilotos civiles, ¿me entiende? Entonces, es un poco difícil de comprender, pero de que sí existe el monopolio, existe. Entonces, la parte importante de aquí en el transporte de carga es la falencia que tenemos nosotros de qué vamos a llevar allá. Porque el avión puede venir y tener toda la facilidad, la carga correspondiente, etcétera, etcétera. Pero ¿qué llevamos de aquí para allá? Aquel empresario que quiere emprender al margen del monopolio que tenga el TAP, ¿cuál va a ser porque nadie va a trabajar gratis, Amalia. Siempre el que sea emprendedor va a decir, bueno, voy a adquirir 2 aviones o un avión de carga y voy a entrar a operar a Bolivia. Va a tropezar con lo primero, como dice Johnny, que no tiene la seguridad jurídica de que si el empresario boliviano o el emprendedor boliviano va a tener la posibilidad de adquirir, aunque sea en leasing o en compra. En BOA, acaba de decir Johnny, exactamente tiene avión y medio y uno está plantado ahí en Virubiru, en la parte de la plataforma de carga, sin motores. Y el otro es viejísimo, es un riesgo. Sí, entonces todos los aviones que están hoy en Bolivia sacaron, hay una reglamentación, en realidad está en la ley 2902, que es la ley aeronáutica, que impide que ingresen toda aeronave mayor de 25 años de edad, ¿entiende? Como hay en los automóviles, por ejemplo, no pueden entrar encima del 2011, etcétera, y ahí se queda. Entonces, eso han puesto en vigencia en Bolivia.
Pero muchas opiniones hay también que no hay avión viejo, sino de mal mantenimiento, y eso es lo que ocurre en nuestro medio. Pero lo más grave de todo esto en la aeronáutica, Amalia, es que eso también han puesto para la aviación general. Cuando digo aviación general me refiero a todos aquellos taxis aéreos, en fin, ejecutivos que hay, porque hay una playa de aeronaves en Santa Cruz, en el Trompillo, increíblemente grande. Entonces, restringen las leyes en nuestro país, están matando el monopolio de estar totalmente destruyendo, en el caso aeronáutico, ¿no? Este monopolio ha debido ser una concesión de los gobiernos del MAS a las fuerzas aéreas, a la Fuerza Aérea, ¿verdad? Una cuota de poder, ¿no? Algo que te beneficie. Obviamente, el cambio es este respaldo político de las Fuerzas Armadas al régimen masista, en fin, porque no tiene sentido, ¿no? Darle un monopolio de carga tan caro que si uno es empresario y tiene que exportar a Estados Unidos y ve las tarifas, no puede, ¿no? Mejor vía Arica por barco, no le queda otra. Y esto dificulta, es otro obstáculo, otra enorme roca a las exportaciones del país. Bueno, en fin, es un desastre. Y a ese desastre se suma que el usuario no puede reclamar, no tiene la facilidad, siendo militares al otro lado. Si usted pone una carga, usted tiene que traer carga y le traen 2 meses después y lo que traía se arruinó, no le pagan. En fin, ese es el desastre del monopolio que yo creo tendrá que acabar algún día. Sí, Amalia, ojalá tengamos vida para ver eso, ¿no? Porque, porque es que tan importante esta materia, Amalia, porque fíjate, si tú vas a importar, te voy a poner un ejemplo, y vas a importar vacunas, un ejemplo, ¿no? Ya. Algo que tiene que mantener la cadena de frío, ¿ya? Y si tú no tienes cuidado y después la carga llega a Santa Cruz y te la manda por camión, o sea, nos estamos disparando en el pie los bolivianos de hace tiempo. Y esto viene de hace, bueno, los 20 años que hemos retrocedido cuando decidimos poner el reloj en retro. ¿Ya? Y ahí viene todo esto. Si no ponemos nuestro reloj adelante y un reloj digital, pues estamos perdidos. Tenemos que cambiar las leyes para hacer que nuestro país funcione. Si no, estamos perdidos. Bueno, vayamos a otro punto, aeronáutica civil. Capitán Finfera, ¿qué opina de aeronáutica civil? ¿Está bien administrada? ¿Las nuevas autoridades controlan algo? Hay tanta avioneta. Todas las noticias de narcotráfico de países vecinos, avioneta boliviana CP, tantos, ahora ya sé que CP es Charlie Papa. Todas caen con droga, todas son avionetas que nadie sabe cómo salen. Parece que hay descontrol de los cielos. Totalmente, Amalia. Mire, es un punto tan delicado y se ha trabajado inclusive mucho para poder medianamente cambiar esto, pero lamentablemente no, porque no se puede hacer nada. La Dirección de Aeronáutica está totalmente manejada de forma arbitraria, sin respetar reglamentaciones. En fin, se necesita una reingeniería completa. No podemos estar con lo que existe hoy en día. Un trámite por darle un ejemplo, de una licencia, tarda 2, 3, 4, 5, 6 meses para hacer que vaya y haga su proceso de documentación. Se han presentado proyectos interesantes de digitalización como para poder hacer que los informes o cualquier acontecimiento, incidente o accidentes estén en el minuto, ¿no? Obviamente, hoy en día hay mucho control o no hay ningún control en lo que significa el tema de la aviación general. Usted mismo acaba de decir
en Santa Cruz, en el Beni, tienen, o sea, hacen lo que quieren, no hay control, no hay supervigilancia, no hay absolutamente nada. Entonces, la aeronáutica en realidad, en lo que significa DGAC, lo que significa lo que antes era ASANA, hoy en día ANABOL, lo que significa BOA, que son las 3 instituciones estatales, están de cabeza, Amalia. Es realmente triste y muy lamentable las cosas que van sucediendo, porque es un descontrol total, es un descontrol total. Y esto depende del gobierno, al final de cuentas, que tome conciencia de esto y algún día lo repare. ¿O no, Yori? Mira, si tú ves el organigrama del ministerio ¿cómo se llama este? El ministerio que depende de las obras públicas, la aviación está al nivel de vivienda. ¿Qué tiene que ver vivienda con la aviación? O sea, tenemos que potenciar la aviación. Somos un país mediterráneo. Hace tiempo deberíamos tener una secretaría, y no quiero hablar de ministerio porque eso significa hablar más de burocracia en este momento, no. Pero tenemos que tener un ente que vigile y que controle. En estos últimos años se ha asaltado la Dirección General de Aeronáutica Civil. Ha entrado gente que no tiene competencia alguna. Han hecho algún cursito para hacer creer que tienen alguna experiencia en aeronáutica. Y mucha gente que está ahí no tiene absolutamente nada de experiencia. Y de lo que tú estábamos hablando hace ratito, ¿cuántos accidentes hubo en Bolivia? Ha habido muchos más de los que se reporta. No sabes la cantidad de accidentes que hay en el Beni, cada vez. Hace poco yo contaba un muchacho que cayó en el Beni, hace 1 año y medio que le quitaron su licencia y hasta ahorita la DGAC no le devuelve su licencia y no le declaran ni culpable ni inocente. ¿Ya? Y él salvó la vida de sus pasajeros y todo eso, pero no le devuelven. Ahora, hay en un país normal, decía, muy bien, quítame mi licencia, pero yo te voy a poner una demanda para que tú me pagues todo este tiempo que no he trabajado, porque al hacer eso, tú le estás quitando la oportunidad de trabajar a una persona que igual no ha tenido ni la más mínima intención de caerse con sus pasajeros. No sabes, en el Beni a las avionetas les ponen tanques especiales o tanques suplementarios y vuelan así, se les llaman aguateros y ya sabes qué llevan y a dónde llevan. ¿Y quién controla eso? Aquí cualquier reforma que tú puedes hacer en tu aeronave, tú tienes que pedir una autorización que te digan, sí, señor, usted quiere volver cama en vez de asiento, lo puede hacer, pero siempre y cuando haya ese avión cumpla con las normas de seguridad. Y lo de los chutos, me parece que los autos chutos es igual lo que pasa en la aviación general. Y nadie dice nada, nadie controla, no sé si es por falta de recursos, por falta de experiencia o realmente por incapacidad. Bah. Y la última, cielos abiertos. Capitán, ¿cree que además de la proclama es esto posible? ¿Qué líneas aéreas serias, comerciales de países vecinos le interese el mercado boliviano? Mire, Amalia, es importante orientar en este aspecto. Yo no sé de dónde tienen el asesoramiento, pero la propuesta de cielos abiertos en realidad existe en el mundo, pero no existe, porque hay 5 libertades del aire. En realidad son 9. La 5 es la que habla de cabotaje. A ver, le voy a explicar en sencillo. Si viene American de Estados Unidos, trae pasajeros para Bolivia, su destino final es Santa Cruz. Entonces deja pasajeros allá en La Paz, suben los pasajeros que van a ir a Miami y los que están en tránsito en el avión, se quedan en el avión, van hasta Santa Cruz, se quedan ahí en el avión y solamente sube pasajeros de La Paz a Santa Cruz, deja los pasajeros que venían con destino Santa Cruz y vuelve a subir la gente o el espacio que queda para irse a Miami. Esa aerolínea y cualquier otra aerolínea a nivel internacional y por las 5 libertades del aire que le digo, no es permitido y no es posible que vendan pasajes locales o domésticos, ¿ya? Es decir,
vender pasajes en American de La Paz a Santa Cruz. Ya. ¿Ah? Entonces, esos son los vuelos domésticos que se llaman. Entonces, ¿usted cree por ventura que aquí en Bolivia pueda venir alguna línea aérea que venga a hacer troncales, como normalmente llamamos a troncalear, con este tipo de economía que tenemos? Porque realmente para sostener una línea aérea nacional, me imagino el esfuerzo que deben estar haciendo, porque el dólar para... A ver si le entiendo, a ver si le entiendo. Es decir, una línea extranjera no podría hacer los vuelos locales, La Paz, Rurrenabaque, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, no, eso no estamos hablando de eso. Eso se queda en manos de BOA. Si viene una línea extranjera es para competir con BOA en Santa Cruz, Miami, Santa Cruz, Buenos Aires, vuelos internacionales. Claro, internacionales. La propuesta para mí es un absurdo, ¿no? En el mundo creo que no hay ningún país que permita la 8ª y la 9ª libertad del aire, porque esa es la que significa troncalear. O sea, eso existe en la Unión Europea, pero ellos son pues unificados, tienen sus legislaciones, su misma moneda, etcétera. Algunos otros países permiten parcialmente bajo acuerdos expresos condiciones principalmente de reciprocidad. Tienen que ver con soberanía, tienen que ver con la seguridad, tienen que ver con las regulaciones y la protección de lo nacional. ¿Qué va a hacer usted trayendo una... Capitán, si dejamos esto de lado, disculpe que le corte, si dejamos de esto de lado porque me parece que nadie está pensando en eso, salvo que haya empresas chicas locales, Jet, por ejemplo, o Aerosur, que compita con BOA en líneas locales, eso es factible, eso es factible. Claro que sí, por supuesto. Eso es factible. Claro. Pero ya pensando en líneas internacionales, es posible que sería bueno que compitan con BOA en vuelos internacionales. No hay mercado para eso. No hay mercado, Amalia, porque hoy día tiene usted cómo llegar. Las únicas líneas que están llegando a Miami, por decirle algo, son BOA y Avianca, ¿no? Y LAN tal vez por Lima y hacer alguna conexión, pero no hay la suspensión. Y hace tiempo yo me alegré mucho porque Jory me decía que América iba a reanudar sus operaciones, sus frecuencias a Bolivia. Eso sí es totalmente factible, pero el resto de pretender que venga una línea extranjera aquí a Bolivia a hacer los domésticos o hacer los vuelos. Eso no. ¿Qué va a hacer usted con el personal? No sé, 2.500, 3.000, 5.000 trabajadores de BOA. ¿Dónde va a poner a sus pilotos? ¿Dónde va a poner a su mantenimiento? ¿Dónde va a poner a su counter? ¿Dónde va a poner a sus maleteros? En fin, es todo un mundo aeronáutico que está alrededor, ¿no? Entonces, es muy difícil. LAN tiene, por ejemplo, ha tenido el monopolio y tiene LAN Perú, pero con el control operacional totalmente chileno. O sea, hay muchos pilotos y colegas bolivianos que vuelan en LAN Perú, porque los han llevado y necesitan gente. Pero, ¿qué de su gente peruana? Después de Aeroperú desapareció, digamos, las líneas aéreas. Eso quieren pretender que desaparezca BOA, por ejemplo, como en su época era Lloyd, que también tuve el gusto, el orgullo de trabajar en esa línea aérea. Entonces, es muy difícil pretender lo que están diciendo. Y ahí vamos a llegar nuevamente a la Dirección de Aeronáutica. Amalia, para que una línea aérea pueda operar, si es que usted quiere operar, como lo escuchaba a don Humberto Roca con su Neosur, me parece ideal pues que alguien pueda querer invertir en el país o emprender una cosa para poner bien por lo menos establecer la competencia, porque no hay otra cosa, el monopolio es dañino, sabemos todo. Entonces, el mínimo tiempo, Amalia, para poder, si usted quiere empezar a operar, mínimo es 1 año. O sea, imagínese si yo quiero operar ahora. El trámite. Claro, el trámite. Y además las condiciones, las trabas que han puesto, por darle un ejemplo,
si quiere hacer una línea aérea como BOA, digamos, o como lo que era Aerosur, tiene que, en una de las etapas, son 5 etapas que hay que cumplirlas, y en una de las etapas le piden que traiga el avión físicamente aquí a que hagan la revisión o sus chequeos correspondientes. En fin, una serie de trabas que apenas uno quiere empezar a hacer, no, le falta esto, y otra vez la documentación allá hay que rellenar, no, llega esto, no, le falta. Oye, 5 etapas que son tremendamente difíciles, ¿no? Y no son 5 viables. barricadas, 5 barricadas, imposibles de salvar. Sí. Bueno, no sé si Yori quiere agregar algo a esto ya, nos vamos despidiendo. Sí, Comentario final, Yori. sí, mira, mi querida Amalia, si es que nosotros no nos escribimos al convenio, insisto, al convenio de Ciudad del Cabo, vamos a estar al margen siempre de la aviación internacional. Yo como boliviano y tú también, no sabes cuánto daño se le ha hecho al sacar a la aerolínea americana que venía a La Paz. Nosotros hemos quedado aislados como paseños, nadie ha reclamado nada. Han pensado que le han hecho un daño a la compañía o al imperio, etcétera, cuando los perjudicados han sido los maleteros, los taxistas, los hoteles, los restaurantes. Y es muy difícil que vuelva a Bolivia porque se tiene que empezar a deshabilitar pilotos, etcétera. Si nosotros no nos adscribimos a ese convenio, hay que olvidarse también del hub, porque es uno de los del hub de Santa Cruz, porque va a ser un requisito para que las aerolíneas puedan venir a Bolivia, como te digo, y encima le vamos a meter el precedente de que la justicia ordinaria va a entrar a castigar a los pilotos y tratar de quedarse con los aviones o con los motores. Entonces, no, así no va a funcionar la cosa. Tenemos que empezar a poner orden en esto y no lo estamos haciendo ahorita. Que es un orden legal, ¿no? Un orden de adaptarse a la aeronáutica moderna, internacional, quitar privilegios, porque al final de cuentas es eso, ¿no? Quitar Exacto. privilegios y monopolios, en fin. Bueno, capitán, muchas gracias. Le mando un abrazo para que tenga un buen día. Lo mismo le digo a Yori, muchas gracias por el aporte que nos han dado. Gracias a usted, muy amable. Gracias. Bueno, será hasta la próxima. A todos ustedes, muchas gracias por haber seguido este programa. Espero haya sido interesante y de aporte para todos ustedes. Hasta la próxima entrevista. Esto es Cabildeo Digital.